El sistema de ingeniería más complejo jamás construido opera en tiempo real, sin almacenamiento, sin margen de error. No existe un interruptor general. No hay reserva de emergencia. Cada segundo, la generación debe igualar exactamente al consumo, en un sistema que abarca continentes, y nadie lo ve. El 14 de agosto de 2003, un árbol rozó una línea en Ohio. 55 millones de personas perdieron la luz en 8 segundos. 14 estados y provincias. 6.000 millones de dólares en daños. El sistema más robusto del mundo colapsó por un árbol. La electricidad no se puede almacenar a escala de red. Lo que ves en un enchufe comenzó hace milisegundos en una central a 1.000 kilómetros. Viaja a 765 kilovatios, 100 veces el voltaje de tu casa. Porque a mayor tensión, menor pérdida. Cruza transformadores que reducen ese voltaje en etapas. Extra alta tensión, media tensión, baja tensión, hasta llegar a los 220 voltios de tu tomacorriente. En ese viaje, se pierde entre el 5 y el 8% de toda la energía generada. En Estados Unidos eso equivale a más de 200 plantas nucleares, trabajando solo para compensar pérdidas de transmisión. El reto fundamental de la red eléctrica es uno. Generación y consumo deben estar en equilibrio perfecto en todo momento. La frecuencia de la red, 60 hercios en América, 50 en Europa, es la métrica de ese equilibrio. Piénsalo como una balanza invisible que abarca continentes. Una variación de apenas medio hercio puede disparar protecciones automáticas en cascada. Plantas que se desconectan para protegerse, lo que aumenta la carga sobre las que quedan, que también se desconectan. En cuestión de segundos, un fallo local se convierte en un apagón regional. No hay almacenamiento de reserva, no hay botón de pausa. Cada megavatio que se consume debe generarse en ese mismo instante. Las represas hidroeléctricas son las únicas plantas que pueden responder a cambios de demanda en segundos. La presa de las Tres Gargantas en China genera 22.5 gigavatios, más que cualquier otra instalación en el mundo. La represa Itaipú, entre Paraguay y Brasil, produce el 93% de la electricidad de Paraguay. Quien controla el agua, controla la energía. Y quien controla la energía, controla la economía. El componente más crítico y más vulnerable de la red es invisible. El transformador de extra alta tensión. Cada uno cuesta $10 millones. Tarda 18 meses en fabricarse. Solo 4 países en el mundo pueden hacerlos: Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur. Si uno falla, no hay reemplazo inmediato. Si varios fallan simultáneamente, por un ciberataque, por ejemplo, la red puede tardar años en recuperarse. La carrera tecnológica más importante del siglo XXI no es la inteligencia artificial, es el almacenamiento de energía a escala de red. La batería de Hornsdale, en Australia, 150 megavatios hora, respondió a una falla de planta en 140 milisegundos, cuando las plantas de gas tardaron varios minutos. Tesla la construyó en 100 días. Pero el mundo necesita no gigavatios hora de almacenamiento, necesita teravatios hora. Y esa tecnología todavía no existe. En diciembre de 2015, hackers rusos apagaron la red eléctrica de Ucrania. 225.000 personas sin luz. Fue el primer ciberataque confirmado contra infraestructura eléctrica en la historia. Un año después, lo repitieron. En 2021, un grupo atacó el sistema de agua de Florida. El Colonial Pipeline fue cerrado por ransomware. La red eléctrica no es solo ingeniería, es un campo de batalla. China está construyendo la red eléctrica más grande de la historia. Una supergrid que conectará Asia, África y Europa. India está electrificando 600 millones de personas en una década. Estados Unidos tiene la red más antigua del mundo desarrollado, con infraestructura de los años 60. La próxima guerra no se peleará con armas, se peleará con el control de los electrons, y el switch ya está siendo disputado.